¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Neila, abogado especializado en Derecho Administrativo y Extranjería. Antes de empezar, como siempre, os doy la bienvenida, suscribiros al canal y espero que os guste la materia que vamos a tratar hoy, que está enfocada especialmente para las personas que se encuentran en España y que son cuidadoras o cuidadores de un ciudadano con nacionalidad española que tiene una discapacidad o son personas de edad avanzada. Aviso, no es un trámite para personas que no tengan una especial relación de confianza con la persona a la que cuidan, ¿vale? Por lo tanto, si os habéis quedado hasta este vídeo, espero que os guste y voy a empezar ya directamente a desengranar los fundamentos de esta figura, la figura del arraigo familiar para los cuidadores. No es una figura nueva, ya hace un tiempo que la tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, aunque no es muy común, no se utiliza mucho porque requiere de una preparación documental que muchas veces las personas se cansan o cuando ven lo que tienen que hacer desisten por desconocimiento de la materia o por una falta de asesoramiento. Así que nada, espero que con esta breve introducción podamos ya empezar y vamos a entrar en materia, ¿de acuerdo? Bien, lo fundamental, ¿qué necesitáis, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para poder solicitar el permiso de residencia por arraigo familiar como cuidadores? Pues bien, los interesados extranjeros deben acreditar que prestan apoyo a una persona española con discapacidad o que requiera de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿vale? Entonces, en el vídeo voy a tratar de hacerlo de forma ordenada para que se entienda. Voy a hablar de lo que ya os he introducido un poco, de a quién va destinado el permiso de arraigo familiar para cuidadores. Os voy a hablar qué es la capacidad jurídica de una persona, porque sin este fundamento que está previsto en el Código Civil no vamos a entender las diferentes medidas voluntarias que existen para que un cuidador pueda tener diferentes potestades y lo podáis recoger en un documento oficial que os sirva para pedir vuestros papeles. Vamos a ver, por tanto, qué medidas voluntarias existen para el ejercicio de la capacidad jurídica en base a la Ley 8/2021 de 2 de junio, que establece las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En concreto veremos tres figuras: la guarda de hecho, brevemente la curatela y ya casi pasando por encima la figura del defensor judicial, ¿vale? Bien, cuando vais a hacer una consulta sobre este tema de arraigo para cuidadores, muchas veces os van a decir que es imposible, que no está para vosotros porque necesitáis de un proceso judicial. Y ahí se acaba la historia. Entonces, ¿realmente es así? ¿Necesitamos un proceso judicial en todos los casos? Pues realmente, y como veremos, no. ¿Vale? Vamos a examinar los casos en que se puede hacer sin procedimiento judicial y todo siempre vinculado a lo que finalmente el notario o el abogado especializado civil que pueda asistiros en este caso os digan, ¿vale? Entonces, empecemos ya. ¿A quién va destinado el permiso de arraigo familiar para cuidadores? Pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que tener a cargo a una persona española con discapacidad o que requiere de medidas de apoyo para su capacidad jurídica no significa estar contratado o trabajar para dicha persona a cambio de dinero, pues esto es completamente incompatible. Una relación laboral es incompatible con el hecho de ser el cuidador de una persona con discapacidad, el cuidador entendido como la persona que le asiste en la capacidad jurídica. Únicamente se prevé que los cuidadores y guardadores sí que puedan tener derecho al reembolso de los gastos justificados y a la indemnización derivados por la guarda a cargo de los bienes de la persona a la que prestan apoyo, pero en todo caso esto no puede ser un salario, ¿vale? La figura del arraigo para los cuidadores está pensada para personas que no tienen un permiso de residencia, que se encuentran en España y sean, y aquí parar mucha atención, o bien familiares allegados o que tengan una especial relación de confianza con la persona española a la que cuidan o prestan apoyo. Si no hay confianza, no os va a dar posibilidad ni la familia de la persona mayor a la que cuida su discapacidad o con discapacidad, ni la propia persona que voluntariamente puede establecer medidas para declararos como el cuidador oficial. Por lo tanto, si no tenéis una relación de confianza con la persona, no sois familiares allegados o amigos directos, muy difícilmente se van a prestar a
que vosotros seáis un cuidador, un curador o un defensor judicial. Por lo tanto, esta es una criba importante a la que yo entiendo que muchas personas no podrán acogerse, ¿vale? Para poder comprender esta figura, lo tenéis también en la página web, bufeteneila.com. Lo tenéis desarrollado todo lo que os estoy hablando, lo tenéis por escrito y he hecho un breve resumen de las previsiones normativas que hay, ¿vale? Pueden haber muchas más, pero yo he elegido las que me han parecido interesantes para aportar en este vídeo y posiblemente en otro vídeo hagamos otras formas también para acreditarlo, pero yo me he centrado en las que veremos, ¿vale? Bien, ¿qué es la capacidad jurídica de una persona? Esto es muy importante para poder entender la figura del arraigo familiar para cuidadores. La capacidad jurídica, como sabéis, es inherente a la persona. Por el hecho de nacer, las personas, los individuos, ya tienen una serie de derechos subjetivos y unas obligaciones jurídicas. Ahora bien, a veces, por razones de la vida, una persona necesita de la asistencia de otra porque tiene dificultades para poder ejercer en condiciones de igualdad sus derechos y deberes. Una persona con discapacidad psíquica, por ejemplo, necesitará del apoyo de otra tercera persona para que no exista una discriminación o desigualdad en el ejercicio de sus derechos y obligaciones a nivel contractual, a nivel de su vida, etc. Esta previsión de la capacidad jurídica también nos la desarrolla el Código Civil Español. Concretamente os quería traer el artículo 255 del Código Civil, que habla de que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, podrá prever o acordar, y esto es muy importante, en escritura pública, que es lo que nos interesa, medidas de apoyo relativas a su persona o bienes. ¿Por qué me interesa hablaros de medidas que puedan formalizarse en escritura pública? Pues muy evidente, la persona o las personas que me están viendo que no tienen un permiso de residencia o que conocen a alguien que no tiene un permiso de residencia, lógicamente querrán tener un permiso lo antes posible para regularizar su situación, poder cotizar y aportar a España a nivel de impuestos, en el fiscal, seguridad social, etc. Y obviamente viajar a su país para ver a sus familiares. Entonces, lógicamente, lo querrán tener lo antes posible. Un proceso judicial puede durar por lo menos un año, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacemos por vía notarial, es un proceso más rápido, pero en todo caso siempre supeditado a la voluntad del notario en realizar este tipo de escrituras públicas, que, como veremos, pues tiene una serie de requisitos. Vale, entonces, ¿qué medidas existen para el ejercicio de la capacidad jurídica? Estas medidas, que se van a traducir en diferentes figuras, si las tenemos documentadas en escritura pública o bien por resolución judicial, será una prueba para aportar a las oficinas de extranjería de cara a acreditar que estamos prestando apoyo a una persona mayor o con discapacidad. ¿Dónde encontramos estas figuras? La Ley 8/2021 de 2 de junio, donde se prevén medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Vale? Recordemos que esta ley modifica pues, la anterior situación que estaba en España en base a las directivas europeas, ¿vale? Bueno, lo que nos interesa aquí es, en primer lugar, el artículo 250 de esta ley, que establece que las medidas de apoyo, os lo leo, para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Estas son las tres figuras que voy a hablar a continuación como forma para acreditar que estáis cuidando o que una persona española está a vuestro cargo. Esta función de medidas de apoyo consiste en asistir a una persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en los ámbitos que sea preciso, respetando la voluntad, deseos y preferencias. En estas medidas, como veremos, es posible no solo nombrar a un solo guardador de hecho o curador, sino que se pueden nombrar a varias personas, una para que administre el patrimonio y otra para otro tipo de actividades de la vida cotidiana. Por lo tanto, puede ser una figura muy interesante si las familias de la persona española están buscando en este caso un cuidador, un guardador de hecho,
pero que no toque ni un solo céntimo del patrimonio de esa persona, ¿vale? Por tanto, pues la ley ha previsto esta posibilidad. El artículo 255 de dicha ley nos habla de que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión a que pueda llegar en un futuro a tener algún tipo de problema, puede nombrar a una persona para que le pueda ayudar y apoyar en las medidas relativas a su persona y a sus bienes. Y esto, el artículo 255 nos dice que lo puede hacer por escritura pública. Solo en defecto o insuficiencia de medidas de naturaleza voluntaria y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, la autoridad judicial, es decir, por vía judicial, se pueden adoptar otras medidas supletorias o complementarias, ¿vale? A continuación vamos a hablar, a modo un poco breve ya, de la guarda de hecho, la curatela y pasaré por encima por el defensor judicial. Bien, ¿qué es la guarda de hecho? La guarda de hecho es una medida de apoyo que se lleva a cabo cuando una persona asume la protección de otra persona con una discapacidad o de edad avanzada. Esta guarda tiene lugar cuando no hay ninguna medida voluntaria anterior, por ejemplo, una tutela, una curatela, etc. Y en este caso, los guardadores de hecho, también nos dice la norma, pues que suelen ser familiares cercanos y en ocasiones personas allegadas y amigos, como os decía anteriormente. No suelen ser personas desconocidas o que no tengan confianza con la familia. Las funciones del guardador pueden darse tanto en el ámbito personal, como os he dicho, como en el ámbito patrimonial. Un guardador de hecho, debéis tener en cuenta que no es el representante legal de la persona con discapacidad, aunque excepcionalmente puede actuar como tal en determinados casos, ¿vale? ¿Cómo se establece la guarda de hecho? Pues habría que contactar con un notario y recogerse mediante escritura pública un acta de notoriedad. En este caso, el notario estará facultado para solicitar y exigir aquellos documentos que consideren necesarios para acreditar que la persona está discapacitada o que es una persona de edad avanzada y que necesita de apoyo, y tendrán que pedir testigos y otra documentación que pueda ser necesaria para poder justificar la necesidad de establecer una guarda de hecho en ese momento concreto, ¿vale? Porque lógicamente no tendría sentido establecer una guarda de hecho si hasta ahora se ha venido realizando todo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, en definitiva, para verificar si podemos tramitar una guarda de hecho por vía notarial, sería aconsejable contactar con un notario de confianza para examinar si se cumplen o no con todos los requisitos legales y si se dispone de la documentación necesaria. En caso de que el notario no estime que sea válido, no podréis hacer lógicamente la guarda de hecho por vía notarial, tendréis que buscar otras alternativas, ¿vale? Vamos a ver otras formas. La curatela. La curatela es una medida formal que se aplica para quienes precisen también el apoyo de otra persona de una manera continuada y su extensión se determinará por resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo, ¿vale? Todo esto lo tenéis, como digo, en la página web www.bufeteneila.com, a la que estoy revisando para no perderme el guión, ¿vale? Lo que nos dice la ley es que esta curatela se establece por la autoridad judicial, aunque si miráis bien la ley, el artículo 271 establece la posibilidad de la autocuratela. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquier persona mayor de edad o con discapacidad, en previsión de que pueda tener algún tipo de dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, puede proponer en escritura pública el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas para el ejercicio de su función de curador. Algo que también nos parece interesante, que es lo que prevé el artículo 277 y que hemos visto anteriormente, es que se puede nombrar a uno o más curadores, si la voluntad y necesidades de la persona precisan el apoyo y así se justifica. De manera que se puede separar, por ejemplo, un curador que realice actos para la persona y otro que realice actos para el curador para su esfera patrimonial.
Cuando la curatela se confía a varias personas, en este caso lo que nos dice la ley es que la autoridad judicial establece la manera de funcionamiento respetando la voluntad de las personas que precisen el apoyo. El curador tiene derecho a una retribución, aunque siempre que el patrimonio de la persona que está curando lo permita, así como el reembolso de los gastos justificados y la indemnización de los daños sufridos sin culpa por su parte en el ejercicio de sus funciones, ¿vale? El importe de esta retribución se fija por autoridad judicial. Ya por último, y voy a pasar muy rápido, muy de largo, porque la figura del defensor judicial se nombra por la autoridad judicial para proteger a un menor o una persona con discapacidad en casos muy concretos y que, bajo mi punto de vista, sin ser experto en incapacidades, yo entiendo que para una persona extranjera no le sería de aplicación, además de que sí o sí, 100% tiene que establecerse un proceso judicial y ya nos lleva un año, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os quería traer, que insisto lo tenéis en la página web. Es un poco densa la materia, pero en definitiva, si queréis solicitar un arraigo familiar como cuidadores, deberíais ser o familiares allegados de la persona, amistades o conocidos que tengan cierto grado de confianza para que se les dé las facultades legales que establece el Código Civil y la ley antes citada, porque es una responsabilidad y no lo van a hacer una persona española, la propia persona discapacitada o sus familiares no van a permitir bajo ningún concepto que esto suceda si no hay una relación de confianza, ¿vale? Por lo tanto, si ya partís de la base de que estáis trabajando, que os están pagando una retribución mensual y que no tenéis esa confianza necesaria, yo por mi parte me olvidaría de este trámite, ¿vale? Entonces, las figuras disponibles serían la guarda de hecho, que para mí sería la manera, entre comillas, más sencilla. Si una vez examinada la documentación y el caso, el notario considerase que no se cumplen los requisitos o que el abogado experto en incapacidades no os dice que no es posible, pues yo me decantaría por otro tipo de permiso de residencia. Aunque bueno, por intentar acudir al notario y que os haga un acta de notoriedad de guarda de hecho, por poder solicitarlo, lo podéis solicitar e intentarlo. Y si cumplís con los requisitos y lo hacéis, perfecto, nosotros podremos tramitar ante las oficinas de extranjería el permiso de arraigo familiar para cuidadores, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda a nivel legal sobre la curatela, la tutela, la guarda de hecho, el defensor judicial, son materias que normalmente no se llevan en un despacho de abogados que lleven asuntos de inmigración o derecho administrativo. Es más bien una materia que se enfoca para abogados que se dedican o especialistas en derecho civil de incapacidades. Por lo tanto, cualquier tipo de consulta relacionada con la guarda de hecho, el defensor judicial, etcétera, os tendríamos que remitir al abogado civilista del despacho, el cual sin ningún problema os lo podemos derivar, o vuestro abogado de confianza, ¿vale? Nada, espero que os haya servido esta versión doble extendida. Si es así, por favor, suscribiros y nada, darle al like y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo, hasta luego.